Buenas tardes a todas y a todos, ¿qué tal una vez más? Aquí tenemos el tema que estamos trabajando, que es el tema del Renacimiento. Abre nuestro tema una de las obras más importantes probablemente del Renacimiento, la Mona Lisa, realizada por el famoso pintor Leonardo da Vinci. Como no podía ser de otra manera, el Renacimiento es uno de los estilos artísticos más importantes que han pasado, digamos, por la historia del arte y que más consecuencias, digamos, a nivel artístico y cultural ha traído para nuestra sociedad. Recordemos que cuando hablamos de Renacimiento nos estamos refiriendo al concepto que sirve para referirnos al arte que se desarrolla entre los siglos XV y XVI en lo que actualmente es Italia. Este concepto es importante que lo tengamos en cuenta porque a la hora de organizar el arte vamos a tener dos cajones, el arte del 480 y el arte del 580. Cuando hablamos de Renacimiento no podemos obviar una de las ciudades más importantes donde se desarrolló el arte en esta época, que es Florencia. Florencia va a ser una de las repúblicas más importantes de esta época. El desarrollo económico que allí se da a nivel mercantil, el comercio con Oriente a través de Constantinopla, así como el comercio por el Mediterráneo, que en aquel momento era muy importante, hace que la ciudad florezca y se desarrolle allí una burguesía mercantil que logre desarrollar el arte tal y como lo conocemos ahora mismo. Hay que tener en cuenta que Italia como tal no existe hasta el siglo XIX, al igual que Alemania. La actual Italia estaba dividida durante el siglo XV y XVI en los territorios que podemos ver a continuación, en las repúblicas que podemos ver en el mapa. Todos ellos, cada uno, diferentes y con sus gobernantes. Tenemos que comentar también, y esto es de gran importancia, que si tuviéramos que explicar cuál es el contexto histórico de esta época, digamos que tendríamos que incidir en cuatro aspectos muy importantes. Primero, estamos en una época en la que se está desarrollando el Estado moderno. Básicamente, el Estado moderno es el final de un proceso a partir del cual los reyes, los monarcas, toman más poder frente a la nobleza. En esta época, por ejemplo, tenemos un referente que podemos ver en la imagen, que es Carlos V de Alemania o primero de España, que es un ejemplo de emperador, un ejemplo de lo que el Estado moderno se refiere. ¿Por qué es importante esto del Estado moderno? Porque sin duda el desarrollo comercial, pero sobre todo la expansión por el Atlántico hacia América, no podía darse si los antiguos reinos feudales digamos, no se unificaban o no se terminaban de construir en una figura fuerte. Hay que decir también que en el siglo XV y XVI va a haber un auge del comercio. Va a haber un auge del comercio precisamente porque todo el comercio que ahora mismo está en auge va a ser sobre todo por el impulso de América. En los siglos XV y XVI, el desarrollo de la burguesía como clase social, una clase social que no viene de la nobleza, aunque luego se emparente con ella a través de casamientos o comprando títulos, se dedicaba a la banca y al comercio. Esta es precisamente una de las razones más importantes, aunque no la única, de por qué se desarrolla el arte del Renacimiento. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que durante los siglos XV, pero sobre todo XVI, se desarrolla una corriente cultural, que se denomina humanismo. El humanismo, como he comentado, es una corriente cultural que surge en Florencia y que sitúa al hombre como el centro de todas las cosas. Esta corriente cultural se desarrolló no solamente en el ámbito artístico, sino también en el ámbito cultural, literario, científico, si cabe. Decimos que coloca al ser humano como el centro de las cosas precisamente porque
hace contraposición a lo que veíamos en la Edad Media, en la que Dios era el centro de todas las cosas. No queremos decir de ninguna de las maneras que la religión deje de ser importante en la sociedad del Renacimiento. Más bien lo que estoy diciendo es que la humanidad como objeto de estudio empieza a ser, digamos, más importante, y eso se empieza a reflejar no solo en las preocupaciones de la población, en este caso de los estudiosos y de los eruditos de esta época, sino también en los tipos de obras que se hacen. Por otro lado, también tenemos que hablar de crítica a la Iglesia, porque surge una de las corrientes más importantes dentro de la cristiandad, como es el protestantismo. Martín Lutero es el señor que avala, mejor dicho, este movimiento, sobre todo naciendo en Alemania. Si profundizamos un poquito más en esta última cuestión de por qué supone una crítica a la Iglesia, podemos darnos cuenta de que Alemania, al igual que Italia, no existe hasta el siglo XIX. Durante los siglos XV y XVI teníamos diferentes principados, territorios que pertenecían a la nobleza de la época. En Alemania había un problema según las élites políticas del momento, y es que habían dos figuras que no pertenecían, digamos, al territorio alemán, pero que tenían una gran influencia en el territorio alemán. Uno es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de otro la Iglesia Católica. El personaje que veíamos antes, Martín Lutero, era un sacerdote alemán que estaba preocupado después de su viaje a Roma por los vicios y desmanes, derroches que vio en Roma. Cuando se marchó de la ciudad, bastante escandalizado, viendo la forma en la que se comportaban los sacerdotes y parte de la curia papal, por no decir también el Papa, con motivo de las indulgencias, llevará a cabo una serie de escritos donde criticará fervientemente a la Iglesia Católica por sacar el dinero a los fieles con la promesa de quitarle los pecados. Esta es la razón por la que este sacerdote comienza a hablar no solamente con el Papa, sino más tarde con la nobleza alemana, para convencerla de que apoye la causa protestante, que básicamente consistía en romper con el papado como figura importante dentro de la cristiandad. Aunque hubo intentos por parte de Lutero por hacer que, digamos, que esta situación cambiara dentro de la Iglesia, hubiese una reforma dentro de la Iglesia, el papado se puso en contra, lógicamente, porque esto suponía perder no solo privilegios, sino también poder político. Esta situación llevó a Alemania a una guerra. Son las famosas guerras de religión en Alemania. Decimos que son guerras de religión desde la perspectiva en que la religión se utilizó como excusa para revivir o para utilizar viejas rencillas entre las diferentes clases sociales existentes en Alemania. Mientras que la nobleza alemana encontró en la guerra contra el papado y contra el emperador, digamos, la forma de liberarse precisamente de estos dos poderes, el campesinado vio en la guerra de religión en Alemania la forma de librarse precisamente de la opresión de los señores, que les imponían diferentes trabajos, multas, a su antojo. El resultado será que hoy en día Alemania es un territorio en el que se puede practicar las dos religiones, tanto el protestantismo como el catolicismo. Lo que está claro es que el desarrollo del protestantismo y lo que implicó la reforma de la Iglesia tuvo grandes consecuencias en el arte del siglo XV y XVI en adelante. Si empezamos a trabajar un poco más lo que es el arte de esta época, tenemos que decir que cuando hablamos de Renacimiento es un concepto que mira al pasado clásico. Al pasado clásico, ya que renacer, renacimiento, implica
volver al pasado grecolatino y tomarlo como inspiración para el desarrollo de las nuevas creaciones artísticas, arquitectura, pintura o escultura que se desarrollará en estos siglos. Los artistas de esta época observaban las ruinas romanas y griegas, pero sobre todo las romanas, en Europa y las veían con gran admiración. Observaban también y leían con atención obras filosóficas, mitos, así como mezclaban todo esto con las aportaciones que traían los sabios bizantinos que huyeron de Constantinopla. Tenemos que recordar este acontecimiento de la caída de Constantinopla como algo importante para el desarrollo también del Renacimiento. ¿Qué hacían con todos estos elementos? No copiaban simplemente, sino que reinterpretaban las obras que van a desarrollar a continuación. Tenemos que decir también que el Renacimiento es una época también de cambio en cuanto a la concepción del artista. El artista no existía hasta el desarrollo del Renacimiento. Habían artesanos que dentro de los gremios, asociaciones, digamos que aglutinaban a profesionales, desarrollaban la pintura, la escultura del momento. Pero esto es algo medieval, lo de los gremios. Esto además era una organización bastante cerrada que se caracterizaba sobre todo por imponer los precios. Es decir, que alguien se encargaba un trabajo a los gremios, este era el que ponía el precio y no podía haber ningún tipo de especulación con el precio, hacia arriba o hacia abajo. A partir del Renacimiento empezamos a hablar de un concepto que es el artista. Se empieza a valorar el artista como alguien peculiar, alguien que no es repetible, es un intelectual que ahora mismo se interesa por todo tipo de artes y que empieza a trabajar a través del mecenazgo, a través, de diferentes personalidades de las diferentes ciudades de Europa, con una característica muy importante, y es que, a diferencia de la Edad Media, las obras que a continuación se van a hacer van a estar firmadas totalmente por los artistas de la época. Si nosotros queremos explicar cómo era el arte antes, del Renacimiento, en la época del Renacimiento, tenemos antes que explicar, mejor dicho, cuál era el estilo que imperaba en Europa. En este caso estamos hablando de la pintura gótica. Es decir, el gótico era el estilo, ya fuese en pintura, en escultura o en arquitectura, que imperaba en la Europa anterior a la Edad Moderna. No obstante, es un estilo que se va a mantener en algunos lugares hasta el siglo, bien entrado el siglo XVI. ¿Qué sucede? Si nosotros entramos a estudiar con profundidad las características de la pintura gótica, podemos darnos cuenta, a ciencia cierta, que en esta pintura de la adoración de los Reyes Magos de Stefan Lochner, uno de los elementos característicos de la pintura es la iluminación. Una iluminación que sin duda se consigue con el uso del dorado, un rasgo que, insisto, viene de Constantinopla. Por eso es interesante entender la conexión que existe entre Constantinopla y la Florencia del Renacimiento, así como otros de sus territorios, porque estaban íntimamente conectadas en su arte. Cuando hablamos de Renacimiento, decíamos que era un estilo artístico. Si hablamos de gótico, también es un estilo artístico que además va a predominar durante toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna. El arte es el estilo artístico de las grandes catedrales y de las pinturas de esta época. Aquí podemos contemplar perfectamente lo que les decía. Mientras que esta es una obra del Renacimiento, esta es una obra que es de finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. Esto es arte bizantino, es decir, de Constantinopla. De ahí que viéramos que la inspiración para la realización de esta obra está en Constantinopla. Si comenzamos a hablar de pioneros del Renacimiento, tenemos que hablar sin duda de Giotto. Giotto es uno de los artistas que dan origen, al término o al estilo Renacimiento. ¿Por qué es importante Giotto? Porque Giotto rompe con la pintura bizantina. Ya no usa el dorado
para los fondos, para la iluminación, como si se veía anteriormente. Sobre todo, una de las características es que se va a utilizar la perspectiva, algo que ya aventura Brunelleschi. También podemos observar la expresión, los gestos, ¿no? Podemos ver en esta pintura de la capilla Scrovegni de Jesús echando a los mercaderes del templo, podemos contemplar a un Jesús enfadado que echa a los mercaderes porque están frente al templo de Dios, están realizando intercambios y jugando a juegos de azar, algo que Jesús consideraba, según las Santas Escrituras, en algo blasfemo. Hay que comentar que esta pintura es una de tantas que existen en la capilla Scrovegni. Scrovegni era el apellido de un comerciante y banquero muy famoso de la Florencia de esta época. Aquí podemos ver esa expresividad de la que les hablaba anteriormente. ¿Cuáles son, digamos así, las características de la pintura del Renacimiento? Para empezar, va a haber una utilización de la perspectiva para dar lejanía a las imágenes, a los objetos. Para ello se van a utilizar los fondos. Con los fondos podemos empezar a dar una perspectiva, digamos una distancia, una profundidad a las pinturas. Además, aparecen nuevos temas. El tema religioso ya era algo que se podía ver en la pintura de la Edad Media, caracterizado sobre todo por representar a la Virgen, a Jesús, a los santos. Pero ahora hay dos nuevos temas que se incorporan en la pintura. Por un lado la mitología y por otro lado la alegoría. Recuerden ir a los conceptos, a la ficha de conceptos, ya que ahí están las definiciones que ya hemos ido trabajando en clase. También va a aparecer el retrato, porque el retrato, aunque ya se conocía desde época griega, pero sobre todo romana, se va a volver a recuperar y ahora son las personalidades, digamos, ahora van a ser los principales líderes de cada república italiana, así como los grandes monarcas de Europa, que se van a empezar a representar en los cuadros. El desnudo, sin duda, va a ser fundamental también y lo podemos ver en muchas de las pinturas de esta época, como la Venus de Urbino o el nacimiento de Venus de Botticelli, que también trabajaremos. Hay un uso de la arquitectura clásica también dentro de los cuadros y de naturaleza, ¿de acuerdo? Estos son elementos también importantes porque recuerda en todo momento que el Renacimiento no es nada sin, digamos, los restos del pasado grecolatino. La pintura al óleo va a ser una innovación y se va a desarrollar muchísimo durante esta época. La pintura al temple continuará también su andadura en este tipo de arte. Aquí podemos ver, por ejemplo, la Venus de Botticelli, un ejemplo de pintura de tipo mitológico. Aquí podemos observar, por ejemplo, un tipo de pintura religiosa, una virgen con un niño, un retrato, ¿de acuerdo?, de dos representantes muy importantes, digamos, de la Italia del momento, en este caso el duque de Montefeltro y su mujer. Si tenemos que hablar también de artistas continuadores, tenemos que hablar de Masaccio como uno de los autores más interesantes también de esta época. Es continuador de Giotto desde la perspectiva en que desarrolla esa profundidad de la que hablábamos antes y aparte pues en esta Santísima Trinidad podemos observar cómo con el mecanismo, con el método del trampantojo se crea una falsa ilusión a partir de la cual pareciera que nosotros pudiéramos meternos dentro del cuadro y que pudiéramos estar con Jesús y con el Padre. Sin duda alguna, el Renacimiento no podría darse en Florencia si no se desarrollaba una clase social muy importante como la burguesía que promoviera e impulsara el arte tal y como se hizo. Esa clase social vería en los Medici el apellido más importante, el grupo de mecenas que más desarrolló el arte en esta época.
La familia de los Medici era una familia de comerciantes y de banqueros que gobernaron en la República de Florencia durante 148 años. Utilizaban su dinero y su influencia para llevar a cabo lo que ahora mismo se llama el mecenazgo, es decir, utilizar los recursos económicos para costear obras de arte con el fin de dar reconocimiento y fama a la familia. Artistas como Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel y Brunelleschi se favorecieron de este sistema de mecenazgo para el desarrollo de sus obras más importantes. Cuando hablamos del Medici más interesante de todos es Lorenzo el Magnífico. Fue el más importante de los Medici porque fue el que dedicó gran parte de sus recursos al desarrollo del arte. Si hablamos de Botticelli, Botticelli es un pintor del 480 cuya obra más importante, o al menos más conocida, es el nacimiento de Venus. Aquí podemos observar no el nacimiento de Venus, a pesar del nombre, sino el momento en el que Venus ya ha nacido, ya que recordemos que la diosa del amor nace porque Saturno le corta al dios Urano los testículos que caen al mar y ahí surge, digamos, la diosa. Tras el mito, hay que decir que los elementos que podemos observar de entrada es que estamos hablando de una pintura mitológica y se utiliza el desnudo. Además, el cuerpo de la misma diosa es un ejemplo de las esculturas romanas, es decir, toma modelo de las esculturas romanas, de la cultura grecolatina, en el fondo para desarrollar incluso la misma postura de la diosa. Tenemos que decir que en la escena, acompañando a la diosa Venus, tenemos a Cloris, la diosa de las flores, y también a Céfiro, el dios del viento, que sopla y hace que el pelo de la misma diosa se vea movido por la ráfaga de viento. También hay que comentar que esta obra, aunque ya lo comentaremos más adelante, todas las obras de Botticelli tienen como modelo a Simonetta Vespucci, que era una de las mujeres modelos del pintor en esta época. Si hablamos de Leonardo, tenemos que hablar irremediablemente de la Mona Lisa, o la Gioconda, como se ha conocido o se conoce actualmente. Esta obra es de gran importancia porque muestra uno de los retratos más conocidos probablemente de toda la historia del arte universal. Antes que nada, tenemos que decir que Leonardo es un personaje bastante fascinante desde la perspectiva en que es capaz, digamos, de interesarse por diferentes tipos de arte. Si tuviéramos que hablar o preguntar quién es el hombre del Renacimiento, tenemos que decir Leonardo, porque en el fondo representa todo o representó todo lo que el Renacimiento significó. Cultura significó también erudición, estudio. El desarrollo de las obras de Leonardo se vieron marcadas básicamente por un aspecto importantísimo, y es que nunca terminaba las obras que hacía. Hay quien dice que hoy en día Leonardo podía ser un TDAH en toda regla, porque se interesaba por muchos aspectos al mismo tiempo y no terminaba nada de lo que comenzaba. De la Mona Lisa tenemos que decir que se llama Mona porque Mona en italiano significa señora, y Gioconda viene del apellido del marido de esta señora que aparece aquí. Francesco del Giocondo sería el marido de Lisa Gherardini, la mujer que supuestamente, según los autores, es la retratada. Ella venía de una familia muy pudiente y su marido era comerciante de telas. Se utiliza, por tanto, a través de este retrato como una herramienta para decirle al mundo: hey, aquí estoy, soy parte de la burguesía y me hago un hueco en las representaciones artísticas. Algo característico del propio Leonardo es el uso del esfumato, una técnica que él desarrolló y que, si nos damos cuenta, aquí puede verse en las nubes, como si hubiese una especie de niebla en el cuadro. El velo, por analizar elementos del mismo, el velo es el símbolo de la castidad.
Otra vez es la mujer la que es depositaria de las grandes virtudes, caracterizada por siempre la castidad. El uso del perro también para hablar también de la castidad también es otro símbolo recurrente en la historia del arte. Decimos que es el primer retrato a medio cuerpo que sirve para los modelos posteriores, posteriores del Renacimiento. Hay que comentar que hay una relación entre Botticelli y Leonardo, ya que Botticelli, con su retrato de Simonetta Vespucci, modelo que va a servir para el desarrollo de la Mona Lisa, va a marcar un antes y un después en la propia historia del arte. Aquí podemos ver un poco el previo de Leonardo antes de desarrollar la Mona Lisa definitiva. Todos son diferentes modelos hasta que queda en el boceto como al artista le gusta para luego ejecutarlo. Decimos de Leonardo da Vinci que es el enterado porque, como decía, estaba interesado en muchísimas artes, ¿no? Aquí podemos ver algunos de sus bocetos, ¿no? Del ornitóptero o del hombre de Vitruvio, que reflejan, sin duda alguna, la curiosidad por el mundo que tenía el propio Leonardo. Aquí explicamos perfectamente lo que decía anteriormente, y es que Simonetta Vespucci, que es el modelo para Botticelli, que es además el modelo de mujer que se representa en la Venus, podemos ver en ella no solo el rostro, la cabeza y los hombros como elementos característicos en la representación de este retrato, a diferencia, por ejemplo, de lo que veíamos en el cuadro de la Mona Lisa, donde no solo se refleja la cara, los hombros, sino que además parte de las manos y del resto del cuerpo. Que también va a ser interesante, un artista que va a ser interesante en esta época va a ser Sofoniz Anguissola. Por eso lo hemos caracterizado así como Sofoniz Anguissola, la mujer en la pintura. Porque en el fondo esta autora va a ser fundamental también para entender la pintura, pero que la pintura no es solamente algo masculino, sino que también van a haber ejemplos femeninos. Sofonisba era una de varias hermanas cuyo padre, también miembro de la burguesía local, encontró, en la educación el motor para el desarrollo personal de sus hijas. No era común en esta época que la población femenina, salvo aquella que venía de alta cuna, pudiera desarrollar, profesiones. Porque de alguna manera se entendía que las mujeres tenían que estar en las labores y en el cuidado y en la reproducción de los hijos. Para aquellas mujeres pobres podían estar, si acaso, trabajando como sirvientas, panaderas, etc. Pero nunca desarrollando una profesión que les empoderara. Si precisamente analizamos el personaje de Sofonisba, no solamente porque sea una figura importante en el arte y muy reconocido, sino porque es un ejemplo, es un referente para otras mujeres como Lavinia Fontana o Artemisia Gentileschi, una pintora del barroco, sin las cuales no se entendería la pintura actual. Tenemos que comentar que las aportaciones de Sofoniz Anguissola básicamente es que estableció nuevas reglas para el retrato femenino. El retrato va a ser uno de los temas, más utilizados por la autora. Si nos damos cuenta, en este autorretrato está lanzando un mensaje muy claro al mundo. Soy mujer y estoy aquí para pintar. Sí, para pintar, como también han pintado los hombres de mi tiempo y los anteriores a ellos. Si hay algo característico de ella es que trabajó para la corte de Felipe II. Algo que también le va a marcar es un desarrollo personal. Si pasamos a la arquitectura, del periodo del Renacimiento, tenemos que hablar primeramente de la arquitectura medieval, la arquitectura del periodo gótico. Tal y como hemos explicado en el aula, hemos dicho siempre que la arquitectura es todo aquel edificio, toda aquella construcción, que normalmente tiene un fin
social, un fin público. En este caso, la catedral es el elemento más importante de una ciudad. Por supuesto, es el estilo lo más importante. El gótico va a ser el estilo clave de la arquitectura medieval, pero también moderna, porque las catedrales, aunque se desarrollen en época moderna, se desarrollarán utilizando el modelo gótico siempre como inspiración. Si tuviéramos que tener un ejemplo importante, digamos, de la arquitectura medieval, tenemos Catedral de Reims, Catedral de París, Notre Dame, perdón, de París, como referentes que se van a copiar en media Europa. Uno de los aspectos que nos preguntamos cuando analizamos la arquitectura de la época gótica, del arte gótico, es cómo se logra hacer un edificio tan grande. Se logra hacer por los elementos sustentantes, porque tenemos arbotantes y contrafuertes que impiden que el edificio se venga abajo. Algo característico también de las catedrales góticas es el uso del rosetón, que aporta luminosidad al interior y al espacio de la catedral. Porque la luz, como pongo aquí, es importante, pero no importante en sí, sino en relación a la religiosidad que se experimenta dentro de las catedrales. Al ingenio de Brunelleschi. En la propia ciudad de Florencia hubo un concurso público para intentar encontrarle una solución arquitectónica a un edificio que no podía terminarse y que produjo mucha frustración en las élites políticas del momento. Esta fue la Catedral de Santa María de las Flores, una catedral cuya cúpula fue y será un gran referente para todo el arte del Renacimiento. La cúpula se, copió, el sistema de la cúpula se copió de el Panteón de Roma. Es decir, otra vez, otro ejemplo de cómo los artistas del Renacimiento miran hacia el pasado grecolatino como ejemplo o modelo a seguir. Miguel Ángel es el último de los artistas que vamos a trabajar. Miguel Ángel fue pintor y escultor de los más importantes que tuvo también el Renacimiento italiano. Se caracterizó básicamente toda su obra por la expresión de las emociones de manera dramática, eso lo podemos ver en las miradas, y también por el desarrollo del movimiento, lo que llamamos el contrapposto, que es la forma de los pies. Tenemos que decir que dos de sus obras más importantes van a ser el David y el Moisés. El David es un personaje bastante interesante, sale en la Biblia, es un personaje que lucha contra Goliat y que se caracteriza por representar la virtud de la inteligencia, de la perspicacia. Fue el que utilizó la honda para matar con su piedra y con su astucia al gigante Goliat. Una o varias características que consideramos que son fundamentales tener en cuenta. Primero es la monumentalidad. Segundo, que en la mirada hay una gran expresividad y emoción, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que fijarnos también en el contrapposto. El contrapposto es esta técnica a partir de la cual se da cuando tenemos un pie adelantado a otro. Esa da la sensación de movimiento. Parece que la escultura estuviese moviéndose. Otra de las obras capitales de esta época también es el Moisés. Aquí volvemos a ver esa monumentalidad que comentábamos al principio, pero sobre todo aquí vemos la expresividad, ¿de acuerdo? En la mirada del propio Moisés. ¿De acuerdo? Piensen que Moisés también es un personaje de la Biblia, de los más importantes además, y como pueden haber visto, la representación de Moisés pareciera más la de un dios griego que la de un personaje de la Biblia. A eso nos referimos o nos hemos referido en este tema cuando hablamos de que el arte del Renacimiento no es una mera copia, sino una reinterpretación, digamos, de los personajes que en ella se quieren caracterizar. Del contrapposto de David o del David de Miguel Ángel lo podemos ver precisamente el pie izquierdo atrás
y el derecho delante. Esto se utiliza básicamente, como decíamos antes, para darle sensación de movimiento. Bueno, esperamos que el tema haya sido interesante y que al menos hayamos podido aportar algunos elementos, digamos, al arte y que se hayan podido entender perfectamente. Un saludo.